Los Guardianes de la Galaxia se preparan para un último viaje en el UCM. ¿Frenará la crítica a este resplandor de gloria? Hasta ahora, las reacciones fueron en su mayoría positivas, aunque hay algunas quejas. Tras una complicada historia de producción, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 llega a los cines el 5 de mayo del 2023, llevando al universo cinematográfico Marvel del director James Gunn a una conclusión conmovedora que se centra en la trágica historia del Rocket de Bradley Cooper. Me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Ahora que algunos ya vieron la película antes de tiempo, llegaron las primeras reacciones. Por suerte para los fans, muchas de estas primeras impresiones son estelares, pero también hay quienes tuvieron ciertas quejas. Steven Weintraub, de Collider, fue uno de los enamorados de la película. Alabó la experiencia de ver la película en IMAX y tuiteó: "Me encantó #Guardianes de la Galaxia Volumen 3, @James Gunn deja Marvel con una última película excepcional y está cargada de tantos momentos geniales que es difícil elegir mi escena favorita". Charles Pulliam, de Berg, fue más crítico al considerar que la película se apoyó demasiado en las cosas equivocadas. Tuiteó: "Guardianes de la Galaxia 3 es muy buena, muy chistosa y depende de que sigas con la emoción de Endgame, algo que no creo que mucha gente tenga". Her dad threw her off a magic cliff and she died, and then I lost my temper and nearly destroyed half the universe. Pero muchas de las personas que vieron la película antes de tiempo parecen tener esa emoción. El trabajo final de Gunn para el UCM tardó mucho en llegar y más de uno aconsejó al espectador que lleve pañuelos porque es muy emocional. Por ejemplo, Leo Rydell de Geekly Goods se entusiasmó en Twitter. Es emotiva, llena de acción, cómica y con un tono que cumple. Agarren los pañuelos porque, de verdad, hay algunos momentos. Es Rocket. La elección de la música es genial, como siempre, y los efectos visuales también. Lo pasamos de maravilla. Andrew J. Salazar de Discussing Film estuvo de acuerdo, tuiteando: #Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tiene más corazón y alma que cualquier otra película del UCM en mucho tiempo. A veces es difícil creer que Gunn se saliera con la suya de la mejor manera posible. Vas a necesitar pañuelos, pero no por las razones que esperas. Otros como Michael Ryan de Uproxx y Sean Tajipur de Metropolis también elogiaron la película y su fuerza emocional, mientras que Kristen Maldonado de Pop Cult Planet y MTV elogió Volumen 3 por dar nueva vida al género, tuiteando: "Luego del cansancio de tantas películas de superhéroes, #Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una alegría refrescante e inesperada de ver. Incluso las primeras impresiones de la crítica, que no fueron del todo halagadoras, son casi todas positivas, señalando problemas individuales en lugar de arremeter abiertamente contra la película en su conjunto". Weintraub de Inverse vio cosas buenas en la película, pero lamentó la notoria falta de interés en las cosas generales. Tuiteó: "Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es el Star Trek Beyond de la serie, en el mejor y peor de los sentidos. Pero Gunn es muy bueno en esto de los superhéroes. Es muy serio y más aún cuando da rienda suelta a sus instintos troma. Ojalá se sintiera menos como una misión secundaria". We're listening to everything you're saying. And it is painful. Alex Madden, que hace reseñas de películas en YouTube, sintió que la película no podía estar al mismo nivel que la primera, Guardianes de la Galaxia. Igual la calificó por encima de Volumen 2, tuiteando: #Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tiene muchos cambios importantes, un par de dificultades, pero lo que mantiene unida esta película es definitivamente Rocket. Mientras tanto, Matt Neglia de Next Best Picture opinó de forma más dura. Elogió las imágenes, pero dijo que el resto era una mezcla, tuiteando: "Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tiene una emoción abrumadora, risas desgarradoras y acción emocionante. A veces tiene éxito, pero como despedida para todos estos personajes, es bastante irregular y decepcionante. Parece que a las personas que disfrutaron viendo Guardianes de la Galaxia Volumen 3 les encanta, e incluso aquellos que no estaban tan entusiasmados con ella encontraron muchas cosas buenas para combinar con las malas".